Bienvenidos a un episodio más de GastroChat. Este programa es presentado por Alfa Sigma, a quien agradecemos que se haga posible cada emisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los síntomas incómodos de los que nadie habla. Sí, y es que es un tema del que casi nadie habla porque es un tema de pronto tabú, ¿no? Marcado por la sociedad, pero que afecta la vida de millones de personas que tienen temas digestivos. Y la verdad es que todos estos síntomas incómodos, como los gases, como las ganas o la urgencia de ir al baño, em, o estos escapes involuntarios son de los que vamos a hablar. Y hoy aquí en GastroChat queremos darle voz a estos pacientes que de pronto tienen dudas y que a lo mejor por pena no se atreven a preguntar. Así que bienvenidos y comenzamos. Bueno, y como siempre, aquí con nuestros co-conductores, le quiero dar la bienvenida a nuestra queridísima doctora Seriolit Tenorio, gastroenteróloga y endoscopista. ¿Cómo estás, doctora Serio? Bien, muchas gracias. Y al doctor Lalo Cerda, también neurogastroenterólogo, que Y también, endoscopista y también. endoscopista. Se dice por ahí. Hola, ¿cómo están? Buen Se día. rumora. Se rumora. Entonces, como lo comentábamos al principio, pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, tema tabú, ¿no? Porque ya sabes, nadie en ninguna reunión que conozca, bueno, a excepción de los gastros, hablan de gases. Sí, Sí, cierto. nosotros podemos hablar de vómito en la comida y de popó y no pasa nada. Cállate los ojos. Y ves, o sea, entonces tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar pacientes, que obviamente, pues, no es como normal que lo platiquemos de pronto en una reunión. Yo creo que sí tenemos que quitar ese tema tabú, ¿no? Y aprender a platicar de estos tópicos, ¿cómo ven? De acuerdísimo. Pues es que es como, o sea, lo consideran como hasta maleducado, ¿no? Sí. Sí. Hay O sea, pacientes que te piden disculpas. Doctor, perdóneme, una disculpa porque lo que le voy a platicar o la Ah, foto que le voy a enseñar ah, o... Sí, porque es como, perdóneme. sí, una Ok, ok. una disculpita. disculpita. Muy bien. Pues bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué tengo tanta urgencia de ir al baño justo en los peores momentos? Como en el trabajo, reuniones sociales. O sea, ¿por qué? ¿Por qué A la gente de media pronto comida. se tiene que levantar, ¿no? Ir corriendo al baño. Pero estamos hablando de un paciente sano, pues, o sea, que normalmente no se conoce con ninguna enfermedad digestiva Exacto, y generalmente después de comer tiene urgencia por ir al baño. exacto. Ok, bueno, para empezar, tener reflejo o deseo de evacuar después de comer es algo hasta cierto punto normal. Se llama reflejo gastrocólico. Ok. Ahora, si es con urgencia y no se relaciona con una evacuación diarreica, o sea, que es una evacuación normal, pues no, realmente no implicaría que tuviera una enfermedad, a menos que tuviera alguna intolerancia alimentaria, que eso generalmente sí te genera un poquito de urgencia. Pero en un escenario, digamos, de una persona sana, sin intolerancias y que no tiene diarrea ni nada, pues sí tendremos que investigar un poco por qué tanta urgencia, ¿no? Y también si esa urgencia se acompaña a lo mejor de incontinencia, que es que si de verdad, o sea, tengo muchos deseos de evacuar, pero puedo controlarlo y puedo llegar al baño, pues normal, no me No pasa nada. preocuparía, ¿no? Pero si a lo mejor dices que yo tengo urgencia y de verdad no llego, pues sí tendremos que empezar a investigar, ¿no? Sí, los pacientes dicen, es que parece pollo, come y va al baño. Ajá. Y entonces dicen, no es normal, eso es muy normal. ¿Qué Eso es pasa con un bebito? Un normalísimo. bebito come y evacúa. Porque Sí. justo es el reflejo de recórrete para atrás, porque luego el paciente dice, pero ¿a poco voy a evacuar lo que acabo de comer? No, pero si es el mismo tubo, pues se genera un estímulo Claro. para que se vaya movilizando. Y el momento de ese estímulo y de ese tipo de contracción intensa en el colon es justo con las comidas. Y hay muchos factores que lo van modulando, a veces así estás acostumbrado, a veces eres más sensible, si tienes dolor a lo mejor es parte de una infección irritable, si tienes diarrea, como dice Yoli, ya no es normal y hay que investigar qué está pasando, porque efectivamente también si tienes diarrea, el estímulo para ir al baño va a ser el comer
y es cuando te va a dar pues esta urgencia. Los pacientes con diarrea crónica luego ni siquiera quieren comer cuando salen, justo hablando de temas tabús, buscan el baño más cercano, yo no voy a comer o hasta que ya tenga un baño identificado, porque el camino es de 1 hora, ahorita no como, no vaya a ser que en el camino. Entonces, pero eso sí hay que investigarlo, O de plano ya ni salen. o ya ni salen. Sí, o sea, ya más bien empiezan como a aislarse socialmente y ya no comen fuera de su casa, ¿no? Oye, y aquí, o sea, hablando justo de temas tabú y de la vergüenza que puede pasar un paciente, aquí nos comenta uno, dice, bueno, me da mucha vergüenza hablar de mis gases y ruidos intestinales. Aquí pareciera que ya tiene diagnosticado algo y pregunta, ¿eso es parte de mi enfermedad o de la dieta? O sea, ¿cómo distingo que realmente esta distensión o estos ruidos son quizá porque a lo mejor ya me diagnosticaron alguna enfermedad como, no sé, Crohn o colitis, alguna de estas, o realmente es porque es parte natural de los ruidos que hace mi intestino, ¿no? Pues o sea, pueden ser Las dos. todos los escenarios. Depende de la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí suele acompañarse de distensión, de dolor, de diarrea y pues el ruidito, ¿no? Generalmente los ruidos, creo que tuvimos un capítulo sobre los ruidos intestinales, pues son consecuencia pues del tránsito de líquido y gas en el tubo digestivo y el intestino se está moviendo. Entonces, cuando se desplaza este contenido de la luz intestinal, pues genera ruido. Eso en realidad tampoco es algo anormal. Ahora hay de ruidos a ruidos. Hay algunos ruidos que nos hablan de que a lo mejor hay una obstrucción en el intestino y se oye diferente. O sea, bueno, a lo largo de nuestra formación, pues te vas entrenando en escuchar los diferentes tipos de ruido. Pero digamos que estás así en una reunión y de repente se empieza a escuchar el ¿no? Complejo motor migratorio. Y a la gente le da pena y dicen, ay, mi estómago, pero te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Sobre todo si tienes muchas horas sin comer, ese complejo motor migratorio es el famoso, creo que ya tengo hambre, ¿no? Ah. Yo tenía un paciente que comía cuando se oía sus ruidos. Le dice, oye, ¿pero tienes hambre? No, No. pero mi intestino sí me está avisando. No, no, espérate, tampoco es así. Pero es normal. Entonces yo le digo al paciente, a ver, ese ruido se acompaña de dolor, de inflamación, de diarrea. No, pero me da mucha pena porque a todos nos pasa, es normal, no te preocupes. Que no es normal tener dolor, que te distiendas, tener diarrea, tener sangrado, las cosas que ya hemos platicado, ¿no? Pero el ruido es completamente normal. Ahora, si te distiendes mucho y tienes muchos gases, habría que ver a qué lo estás asociando. Hay alimentos que a todos nos causan distensión. Hay por ahí hasta estudios bien interesantes en pacientes sanos donde les dan casi medio kilo de frijoles para probar el efecto de una enzima digestiva. Yo les digo que eso es casi un acto terrorista, ¿no? Pero, y entonces les miden cuántos gases Se eliminan por día. producen, Y sí. todos eliminamos gases por día y por la noche. Eso no nos enteramos, ¿eh? Se entera el vecino. Entonces yo siempre también digo que el gas no se crea ni se destruye, solo se comparte. Entonces, Oye, ¿y por qué algunas personas con colitis o Crohn sienten más distensión abdominal que otras? Colitis, hablamos de CUSI, ¿no? De CUSI, colitis exacto. ulcerosa, que es una variedad de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, ahí son varios factores y uno de los, o sea, percibir más o menos dolor, pues depende sobre todo de qué tan distendido estás y también pues de la sensibilidad visceral, del umbral al dolor que tiene cada uno. Es muy difícil determinar, o sea, si tú, perdón, si tú tienes más dolor que él. O sea, para cada uno va a percibir su dolor de manera distinta y eso no quiere decir que uno esté más grave que el otro, o sea, por la severidad del dolor. Obviamente, pues Y para el umbral decir, del dolor de sí, para cada decir que un persona. paciente está más grave que otro, Claro. pues tomamos en consideración muchos otros factores, ¿no? Pero enfocándonos solo en el dolor, pues no podemos asegurar que alguien tiene más dolor que otra persona. Finalmente, pues cada uno percibe el dolor de manera diferente. Y acá nos preguntan si existen medicamentos o técnicas que ayuden a controlar la incontinencia fecal. Fecal.
Bueno, es que ya estamos cambiando de tema y nada más quisiera regresarme tantito al tema de los gases porque luego está la historia, ¿no? Dicen mis niñas, papá, son los gases ninja porque silenciosos pero te matan, ¿no? Y entonces, Eso se los enseñaste tú. no, te lo juro que Ay, ellas me ellas lo no lo ya, inventaron. Ok. hijas de gastro. Se lo voy a contar a mi hijo, eso, bueno, va a morir de risa. Y justamente el paciente dice, doctor, es que mis gases ahora son muy apestosos, ¿no? Y así con esa pena de, uy, ¿cómo lo digo? Y tiene que ver muchos factores. Hace muchos años decíamos, pues es que así eres tú y así es tu intestino. Ahora empezamos a ver que, por ejemplo, si tienes algunas intolerancias o comiste más alimentos fermentables y ya traías tu microbiota, tu flora no tan sana, o acabas de tener un episodio de infección, o estás estreñido, por ejemplo, todo eso puede generar ciertos gases fétidos que a veces es parte de algo normal y no habría que hacer nada, a veces es parte de una intolerancia y habría que ver qué alimento es, o a veces es parte de una disbiosis, de este tema que hemos hablado de microbiota enferma, y podríamos requerir algún tipo de antibiótico intraluminal como la rifaximina o alguna enzima digestiva si Mm, vas a comer algo que te cause gases como una alfa o una beta galactosidasa, ¿no? muy bien. Y ahí también el tema de la diversidad bacteriana determina un poco el olor, ¿no? Digo, obviamente también los alimentos, o sea, no es lo mismo que comas papaya a que comas Kiwi. espinacas o kiwi, pues obviamente se va a percibir un aroma distinto, pero por ejemplo hay algunas bacterias que producen más ácido sulfúrico, por ejemplo, entonces va a tener un olor muy característico. O sea, son muchos factores los que van a determinar el aroma y no necesariamente que esté más fétido de lo normal, que decir que estás enfermo o como dicen, me estoy pudriendo por Claro, sí, dentro, ¿no? dice que se me Oye, murió, es que se me imposible, murió. ¿están de acuerdo? O sea, que obviamente es imposible que una persona no emita gases, ¿no? Ah, no, claro que no, O nos sea, porque preocupa yo que no conozco una expulsen, conductora, y no voy a dar el nombre, muy que famosa, dice que ya no expulsa que ella gas. dice que no expulsa, o sea, No, no hay si Siempre, forma. para un siempre hay pas pacientes así que te dicen que no, pero No, no hay forma. no hay No hay forma, forma, o por sea, de supuesto que no. miente, hecho, no sé si lo hayan oído miente. y muchos lo saben. Cuando estás en el hospital y te acaban de operar, es lo más común, una de las preguntas bien importantes es, ¿estás sacando Ya expulsó gasecitos? gas, ¿Sí? claro. ¿Sí? Vamos bien. ¿No? Algo Hay hay que estar. problemas. Sí, pues es Claro. un tubo que tiene entrada y salida, entonces. Sí, tiene que expulsar gas. Cuando no expulsa gas, estamos en problemas. Y el que diga que no es un mentiroso. Ajá. Está mintiendo, Sí, obvio. es falso de Sí. toda falsedad. Oye, pero ya no platicamos de la La otra incontinencia, pregunta. la otra Sí. Ah, sí, pregunta, sí, sí, la cuéntame. incontinencia. Fíjate que ese es otro tema, ese es todavía más tabú, ese ni siquiera te lo dice el paciente. Todavía los gases con pena y tapándose la cara y, ¿no? Te lo dicen. Pero el tema De la de la incontinencia. incontinencia sí es algo que el paciente no te lo dice porque lo consideran pues penoso, como decías, como hasta falta de educación que te lo cuente, porque cómo voy a contar eso, o qué pena, es malo, casi que lo ven como algo malo, se sienten delincuentes o qué sé yo. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que preguntar. Oye, ¿ya has tenido accidentes, escape no intencionado de evacuaciones, te da solo si es diarrea, te da con heces sólidas? Ayer acabo de hacerle estudio, una manometría a un paciente de 85, muy lúcido, muy funcional, pero te decía, doctor, es que ya no me doy cuenta y hasta que siento el olor, porque a veces ni siquiera me di cuenta que estoy teniendo fuga de evacuaciones, entonces ahí entran elementos anatómicos y mecánicos que tenemos que investigar con ciertos estudios porque probablemente hay un tema del esfínter, que es esta válvula como un puño que se abre y se cierra, que es la que evita el escape de heces. Ese paciente es diabético, entonces pues ha perdido el control de los músculos por una degeneración del nervio que se llama neuropatía y de la sensibilidad, entonces pierde fuerza pero aparte no se da cuenta y es un tema social pues bastante grave, o sea, alguien cuando se da cuenta que una persona huele como a materia fecal, lo último que hace es decir, ay, pobrecito de tener incontinencia, o sea, es un Claro que Está sí, no cochino, le enfermito. ¿qué le huye. Tiene pasa? ¿Sí? neuropatía. Sí, No. exacto. No dice, de Dice, este tener señor neuropatía apesta y se va, diabética. ¿no? Sí, Sí. sí, es señalado y hasta rechazado. Entonces, socialmente es un tema bastante importante, ¿no? Sí, y qué bueno que existen este tipo de programas, la verdad. También les invito a que visiten o que escuchen Cuento de Tronos, porque ahí justo hablamos de todos esos temas, De los Sí. tronos. de los tronos, Relacionado con el trono. y que creo, yo les voy a decir, yo misma de pronto sí hablaba así, decía, ay, no, Con pena, ¿no? ¿Cómo ¿cómo están vamos a hablando de eso? hablar de eso? Y la verdad es que cada vez lo he
Abierto más. abierto más y algún día platicaré de mis A mí experiencias. hay pacientes, Ya se puso roja. algún día, a mí hay pacientes que me dicen, doctor, ¿cómo quiso estudiar gastro, popó, gases? ¿En qué Ajá, estaba ¿por qué? A ver, pensando? ¿en qué estaban Pues es que no pensando? estabas pensando precisamente en eso, ¿no? Pero bueno, justo, y es que me acordé, regresando a este tema tabú, este paciente que justo les platico, porque no es un caso específico, es el de todos los días. La esposa fue la que se dio cuenta. Dijo, un día entré, dice, somos un matrimonio a la antigua, cada quien en su baño, o sea, en su tiempo en el baño. No sé qué pasó que entré, lo vi lavando su ropa que se había manchado. Pues no quería que ni la esposa se diera cuenta. Entonces la esposa se dio cuenta y fue lo que detonó la consulta y el estudio y ver qué está pasando, porque él, o sea, no es algo malo en su mente. Benditas esposas que están Sí, al ¿verdad? pendiente del marido. Muy bien. Siempre. Oye, ¿y cómo puedo explicarle a mi familia? O sea, ¿cuál sería la forma correcta? Yo sé que para ustedes van a decir, ay, Normal. pues así, o A sea, ver, ya, suéltalo, pero suéltalo. suéltalo, o sea, ¿cómo le platico a mi familia y a mis amigos que tengo que sentarme cerca de un baño? O sea, que no puedo estar lejos de un baño sin sentirme avergonzado. Digo, la verdad es que sí hay gente que lo sufre. Sí, y yo creo que no está tan fácil, pero mira, el primer paso, esto es como yo creo que cualquier tema en la vida, es que tú te aceptes como eres y Claro. con lo que tienes. Y no tienes que estarte escondiendo de la gente, porque además, si nos pusiéramos cada quien a contar nuestras historias ocultas, pues todos tenemos alguna de esas temitas incómodos, penosos, privados que pues es normal, es parte de la vida misma. A lo mejor ese paciente tiene más tendencia, a lo mejor ese paciente tiene la urgencia, tiene la diarrea, tiene el dolor, pero pues además a un lugar de comida, por ejemplo, pues vas con la gente que quieres, que te Claro. entiende. A lo mejor es un negocio de trabajo, una cena de trabajo, bueno, pues igual y no sé, alguna forma que, no sé, se te ocurre para despistar, pero yo creo que lo mejor es siempre decir, perdonen, necesito ir al baño, sin dar explicaciones, ¿no? Sí, Necesito tener un baño tampoco cerca tienes porque por qué. tengo algún tema de Pues sí, salud, una que otro día les condición platicaré, no sé. digestiva y necesito estar cerca de un Sí, baño. sí, sí. Ni Pero siquiera tienes que decir que tienes diarrea o que tienes urgencia, sí. ¿no? Sí. Pero hay Y gente si que hasta fuera el caso, pues simplemente lo dices, o sea, tengo una patología, tengo una sí. enfermedad, perdón, tengo que estar cerca del baño. Yo, por ejemplo, tengo intolerancia a los lácteos, pero a mí me da diarrea con Con, urgencia, con, con ¿no? razón. Sí, entonces Ahora lo entiendo. si en algún motivo me tomo mi beta Alfa. galactosidasa, alfa y beta galactosidasa, pero si llega a ser el caso de que no y vas a una comida, una cena y te ponen el lácteo y no hay forma de que lo evite, si les digo, bueno, si ven que salgo corriendo, fue este platillo, ¿no? Les aviso para que no se asusten y ya, no Pero bueno, pasa uno nada. como gastro se le ha quitado la pena, ¿no? Acá Claro. de, no sé, decir, ay, hay hasta un dicho por ahí muy, muy cierto, un poco exagerado, que dice, es mejor perder un amigo que una tripa, ¿no? Sí, un poco exagerado. Oigan, Pero es cierto. y hablando de cambios de estilo de vida, o sea, ropa, horarios, alimentos, rutinas, em, o sea, ¿qué cambios se podrían aplicar como para sentirse un poco más en control? Digo, obviamente, si eres de las personas que te distiendes, pues tampoco vas a andar, ¿no? Apretadillo, o sea, con faja y demás, Sí. porque eso obviamente que te afecta. O sea, mi lógica me lo Pues no te dice. afecta, pero sí te va a incomodar. O sea, al Sí. rato vas a sentir que no puedes ni respirar. Sí, el botonazo es eso, o sea que me estorba, ya me molesta, no puedo ni respirar, entonces se abrochan porque tienes una presión adicional por fuera más la que se está formando desde adentro, ¿no? La de la Sí. distensión. Yo creo que es prevención. Ok, si sabes que te distienes con ciertos alimentos, los evitas. Si sabes que te va a dar diarrea, yo tengo pacientes que dicen, a ver, me tomo una loperamida antes de salir y me voy más tranquilo porque entonces eso te baja el reflejo gastrocólico que decía serio, te baja esa necesidad de ir al baño, la urgencia, te disminuye obviamente la diarrea. Oye, que los alimentos te llevas tu enzima digestiva, te preparas o a lo mejor evitas ciertos alimentos porque también, pues, si vives con una condición, aprendes como a vivir con ella, convivir con ella y a anticiparte un poquito. Bueno, pero siempre y cuando estés bien diagnosticado, Sí, ¿no? claro. Justo iba a decir eso, que,
O sea, ahorita hablamos como de mezclamos algunos padecimientos, pero es que la gente lo vive así, ¿no? Y lo importante es que sí vayan al médico y se diagnostiquen, porque tampoco es que puedas vivir la vida pensando que es Sí, normal, no pasa ¿no? nada y te habitúas y aprendes a medio controlarlo, pero pues si no estás diagnosticado, Sí, sí, claro. Este ahí ejemplo que yo decía de la está loperamida es en personas que ya saben, por ejemplo, una diarrea sí, funcional. y ya saben, ¿no? Que tienen una resección de intestino, al que les quitan un pedacito de intestino, y ya saben que si comen grasa de más o lo que sea, les va a dar diarrea, ya están estudiados, no es un cáncer, no es otra cosa, y a eso me refería, exacto. Súper. Ujú. Bueno, y ya para cerrar nuestro episodio el día de hoy, ¿qué consejo le darían a quienes hoy pues sienten que estos síntomas los aíslan socialmente? Vayan con la doctora Seriolita. Visiten al doctor Lalo. Ahí va a aparecer el súper con sus contactos, por favor. No, pues como siempre hemos dicho, si algo impacta tu calidad de vida y tienes síntomas recurrentes, tienes que ir al médico, tienes que recibir atención, que te revisen, que te valoren y que tengas un diagnóstico. Vale más que te digan, no, pues en realidad tu condición no es algo grave y vamos a manejarlo así, a que dejes pasar síntomas que además de que ya afectaron tu calidad de vida, modificaron toda tu vida, resultó ser algo más grave y que después pues ya no podemos apoyar en mucho. Y yo agregaría algo que, sobre todo en enfermedades crónicas ya diagnosticadas, que sabes que eso no va a curarse, a lo mejor va a estar mejor, va a estar estable y te está afectando tu salud mental, totalmente válido un especialista en salud mental. Y ver al psiquiatra es otro tabú que existe y es algo que nos tenemos que quitar y decir, ok, si me siento con ansiedad, con depresión, el autoestima, no estoy durmiendo bien por todo este tema, que te vea también el psiquiatra y que hagamos equipo con el paciente, el psiquiatra, el nutriólogo, el gastro, para que el paciente esté lo mejor que sepa. Sí, Totalmente. súper buen punto. O sea, el abordaje multidisciplinario es vital y sobre todo porque hay patologías de salud mental que pueden estar directamente asociadas con los síntomas o agregadas a, ¿no? Entonces, sí, buen punto, ¿Eres mi doctor fan? Lalo. Sí, ya, te voy a seguir. Punto para el doctor Te voy a Lalo. seguir, Va, doctor va que Lalo, va. en Instagram. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. La verdad es que es un placer siempre conectar con nuestros especialistas y que abordemos los temas tal cual nos surgen pues en la vida diaria y como ahora sí que personas común y corrientes que la verdad no estamos cercanos a la medicina y muchas gracias por compartir sus experiencias y consejos. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio en GastroChat y muchas gracias Alfa Sigma por hacer posible este programa. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.